se ve más o menos, la vivienda está diseñada con su jardín productivo, con su invernadero, con su espacio de almacenaje, con su inodoro seco. Todo el ciclo de la alimentación está pensada en el mismo diseño de estas viviendas, ¿no? Y pues los estudios de soleamiento, de mejor aprovechamiento de agua, pues cómo utilizar los muros, etcétera, también se incorpora en el diseño no solo de la vivienda, sino del huerto. Es como el huerto moderno, ¿no? Esta es una de las más importantes, es la Herradura, está en Berlín y bueno, fue referencia porque estos espacios, pues aparte de los huertos de la vivienda, pues eran un espacio de expresión también del movimiento obrero frente a la ciudad burguesa. Se habían asentado en el corazón de las ciudades y eran unas viviendas que tenían una serie de equipamientos y una serie de avances técnicos que pues, no existían en el resto de la ciudad, ¿no? Y mucha gente se preguntaba por qué gastar tanto dinero en la clase obrera, ¿no? Por así decirlo. Y esa idea se traslada al territorio, ¿no? Ese mismo cierre de ciclos, la producción de proximidad, pasa de la vivienda también a la concepción de cómo tienen que desarrollarse las ciudades, los núcleos urbanos y cómo tiene que gestionarse todo el territorio, ¿no? Bueno, lo mismo ocurrirá en otros lugares de Europa, en el cinturón rojo de París, por ejemplo, pues también desde esos primeros huertos más religiosos, ¿no? Pues se pasa a una apropiación por parte del movimiento obrero y que lo utilizan pues porque el huerto en sí, pues bueno, no sé, no es bueno ni malo, no es de una ideología o de otra, según cómo se utilice y según cómo se plantee, ¿no? Durante las guerras mundiales, pues bueno, lo que decía antes, habían sido muy importantes todas las parcelas de huertos urbanos para alimentar a la ciudad, pero también en el propio frente, en la guerra de trincheras y en espacios variados que se pueden encontrar en las guerras, son unos espacios de esperanza y donde el simple hecho de cultivar un pequeño jardín, un pequeño huerto, pues es como un acto de rebeldía, ¿no? En el que se piensa que sin saber si tú vas a estar ahí mañana, simplemente por plantar un árbol, pues un árbol, una flor, una lechuga, pues ya confías en que sí vas a estar ahí y apuestas un poco por la vida, ¿no? Bueno, hay campañas de huertos de guerra en los distintos países, destinadas a la población general, destinadas a la infancia, a través de colegios, de organizaciones, etcétera. En las empresas se ponen los suelos a disposición del cultivo, también para ahorrar en materiales y en transporte que se destinaban a la economía de guerra, a las tropas, ¿no? Y aquí, bueno, durante la Primera Guerra Mundial hay una anécdota o una historia que es muy bonita, que es que mientras la campaña oficial le decía a la mujer cómo ahorrar en la cocina, cómo aprovechar al máximo los alimentos, cómo embotar, cómo tal, pues las mujeres por su cuenta decidieron que ellas podían hacer algo más que eso, que era cultivar y ocuparse de los terrenos que habían quedado sin gente que los cultivara, pues porque los hombres habían sido movilizados y estaban luchando en el frente, ¿no? Entonces, pues organizaciones sufragistas, otras en contra del consumo de alcohol, se unen todas y colaboran y plantean que quieren colaborar también de una manera más activa, ¿no? Y así se crea la Women's Land Army, que es como las milicias de mujeres de la tierra. Y no es un caso de agricultura urbana como tal, porque se trasladan a espacios grandes para hacer una agricultura comercial. Pero bueno, es un momento muy interesante, pues porque consiguen avances que no habían conseguido hasta el momento. Consiguen poder vestir pantalones, porque era más cómodo para cultivar, ¿no? Y en los salones victorianos, pues normalmente había que ir con estas vestimentas. Y consiguen autoorganizarse, no solo apoyar a los granjeros que no tenían mano de obra, sino también en los campamentos pues organizaban, tenían unos programas formativos, unos procesos formativos de empoderamiento que les hacían pensar también en el futuro y en qué es lo que iban a hacer después de la guerra, cómo iban a volver a su vida pasada, sino
pues que tenían capacidad para organizarse y para sacar adelante proyectos de envergadura, ¿no? Sin embargo, como aparece aquí en pequeño en los carteles, decía: colaborad hasta que vuelvan los chicos. Y claro, los chicos volvieron y quisieron ocupar el lugar que habían dejado, ¿no? Y bueno, este fue un cuerpo que no era oficial, pero desfilaron luego en los desfiles de la Victoria, y mucho tiempo más tarde se ha empezado a reconocer a estas mujeres la labor que habían tenido durante la guerra, ¿no? Bueno, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo después de acabar la guerra, pues se reconoció el sufragio en varios países sucesivamente. En la Segunda Guerra Mundial volvió a haber estas milicias de mujeres, también en el campo y en el bosque, ¿no? Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, estas imágenes ya son de la Segunda, pues las campañas, estos programas son, desde el principio, están mucho más organizados y consiguen aprovechar al máximo todos los espacios libres que hay en la ciudad, y también consiguen movilizar a toda la población utilizando los medios de comunicación. Pues había manuales, había carteles en los espacios más reconocibles, en las estaciones, en las tiendas, había cómics donde estaban pues los superhéroes. Y bueno, nuevamente pues se generan diferentes líneas de acción para los huertos, y tanto en el bando de los aliados, luchando por la victoria, ¿no? Los huertos de la victoria, los huertos de la libertad, era este imaginario, como en el otro bando, ¿no? En Europa, pues Alemania, esto es una imagen de París, bueno, esto es Leningrado, también desde el fascismo, desde el nazismo, se hace una apropiación de estos huertos de guerra, pues con el mismo sentido patriótico y de propaganda, pero muy ligados también a la idea de la tierra, de la sangre, de las raíces, como modo de diferenciar a quienes eran verdaderamente pues, arios o patriotas de la gente que no tenía raíces y que no cultivaba, ¿no? Como podían ser pueblos nómadas como los judíos o como los gitanos. Entonces toda la gran estructura democrática participativa del movimiento obrero que se había creado durante el periodo de entreguerras es barrida por el nazismo, que aparta a los dirigentes de estos movimientos y los sustituye por personas próximas a sus ideas, ¿no? Vale. Bueno, también en los campos de concentración y en los guetos pues aparecen huertos que no logran en ningún caso paliar las condiciones, pues las malas condiciones de vida o la incapacidad de alimentarse, pero también son pues esta idea del huerto resistente, de un espacio alrededor del que se organiza la comunidad, ¿no? Hay asociaciones judías que tenían incluso universidades de agronomía dentro de los guetos, y que daban cursos y que experimentaban y que querían acercar también a los niños en espacios en los que se habían delimitado y donde no había ni un solo espacio verde, pues esa relación con la tierra y con la naturaleza, ¿no? Y bueno, este es un huerto famoso más o menos porque sale en una película de propaganda nazi cuando les acusan pues, de que tienen a la gente en muy malas condiciones, tal, ellos deciden grabar y demostrar que no, que los judíos estaban perfectamente. Entonces aparecen estos huertos en esta ciudad y en realidad, pues sí, los huertos están muy bien, pero no podían cultivarlos y estaban obligados a cultivarlos, pero no podían comer lo que salía de esta producción, ¿no? Sino que se destinaba para las SS y fue una operación de lavado de cara. En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial también fueron importantes estos espacios, mientras pues, la reconstrucción y tal, esto ya son pues, después de la guerra, 2 o 3 años después de la guerra, se mantenían espacios de agricultura urbana. Y bueno, este es otro campo de concentración, pero esta vez en Estados Unidos, ¿no? Donde se recluyó a los ciudadanos que eran estadounidenses, pero tenían más tendencia